Estamos con Patricio Medina. ¿Cómo estás, Patricio? Bien, bien, muchas gracias. Y vamos a hablar de un tema que yo, por lo menos en la historia como de los últimos 20 años, empezó a aparecer como hace muy poco. Y son esas cuestiones que uno empieza como a descubrir y decir, pero en realidad esto debe ser milenaria, pero ahora recién como que nos enteramos de esto que es lo del Asperger y tú comenzaste en este tema obviamente por un tema familiar, pero te diste cuenta en la medida de que ibas avanzando de que el tema a nivel cultural era de una ignorancia total. Vivimos en la Edad Media en esto, en el oscurantismo, sí, pero más puro. Absolutamente. Y el problema de eso es que las grandes víctimas de esto son los mismos niños. Sí. Porque nos tratan y los discriminan de todo el tiempo y no tenemos una sociedad inclusiva, una sociedad que sea diversa y que permita esta integración. ¿En qué estamos en este tema? ¿Cuál es tu visión después de tu experiencia y al meterte en el tema? A ver, como papá, el diagnóstico fue, cuando empecé a interesarme el tema, fue lapidario, negro, todo veis como todo oscuro. Porque tú empezás cuando tenés el diagnóstico, tú empiezas a buscar información, en Chile obviamente, que estamos acá, y no encuentras, primero no encuentras estadísticas, segundo cuesta mucho encontrar profesionales. Entonces a medida que te vas metiendo en el tema ves que es muy poca gente la que sabe y que no hay nada donde afirmarte. Y no recurre al extranjero. Obviamente que, bueno, depende si tienes acceso a internet y varias cosas más, pero en Chile no se conoce mucho lo que es el Asperger y poco lo que es el autismo, como una condición en el fondo, y se habla de condición de espectro del autismo. Creo que la importancia o lo que hay que hacer es que se conozca más lo que es el autismo, lo que es el Asperger y lo que es la condición espectro del autismo, y como decías tú, para trabajar en una sociedad inclusiva, que es el camino, que acepte la neurodiversidad y que en el fondo abra puertas, porque hoy día están como papás y como profesional dentro de lo que es el Asperger, tenemos muchas puertas cerradas. Como decimos nosotros, nos salvamos solos, como papás, y en el fondo lo que determina el mayor o menor éxito de tu hijo en la vida o en el camino es la capacidad económica de la familia, y eso a la larga las va segregando y las va diferenciando por si tuviste o no acceso a una atención de calidad. Nosotros decimos que en el autismo y en el Asperger hay solamente dos grados, el de las personas que tuvieron acceso a una atención de calidad y el de las que no, porque son muy marcadas las diferencias. Y el cambio cultural pasa primero por conocer, por interesarse, por saber que esto no es una enfermedad, que esto no se contagia, que esto no se cura, precisamente porque no es una enfermedad. Esto es un trastorno del desarrollo, del neurodesarrollo, que comparte características comunes con lo que es el autismo, pero son entidades diferenciadas. Hablamos que es una condición, porque esto puede y evoluciona en el tiempo. No hablamos de mejoría, pero hablamos de que en la medida que los niños tengan una atención temprana, les das más posibilidades de valerse por sí mismos en la vida. Primero en la parte escolar. Y de ahí me cuelgo del tema de la inclusión escolar que posteamos hace poco acá. Sí, claro. Y que hablamos de incrustación escolar en vez de inclusión escolar. Porque en el fondo si tú los dejas en el colegio hoy, los estás dejando a su suerte, si no tienen herramientas. Y si es que llegaste al colegio, que eso ya es un tema complicadísimo, porque para nosotros llegar al colegio es bueno, la búsqueda que pasan todos los papás, pero ya si tú llegas con el fondo, con el diagnóstico de, oiga, mi hijo tiene Asperger, no tenemos especialistas, nuestros profesores no están preparados, entonces, claro, suenan todas las alarmas. Y si lograste entrar, a la larga o dentro del año empiezan las comunicaciones, los llamados telefónicos, que su niño no pesca mucho, que está solo, que no presta atención. Entonces a la larga vas pasando el estrés para el niño, el estrés para la familia, y vas pasando un colegio, o sea, vas dando bote a la larga. Entonces creemos que como papás y como fundación en el fondo, que hay que partir por que esto se conozca, que se haga visible, y en la medida que se hace visible en el fondo, va a empezar a ser contemplado, no solamente por la sociedad, sino también por el Estado y por todas las personas que tienen que hacer algo. Nosotros creemos que no solamente nosotros hacemos nuestra parte como papá y como fundación, pero el Estado tiene que tener un papel preponderante. Tenemos una convención internacional de las personas con discapacidad, tenemos una ley 20.422 que en el fondo recoge esos conceptos de la ley,
y de la convención, pero que no se cumple. Nosotros creemos que aquí la discapacidad está asociada mucho a lo que es una silla de ruedas. O está muy entendido la discapacidad. Igual, toda la cultura de la Teletón detrás. Claro, y sin, o sea, no vamos a desconocer la obra de la Teletón, y que lo han hecho excelente, obviamente, pero Chile asocia la discapacidad a la discapacidad física igual silla de ruedas. Y hay una discapacidad cognitiva que si no, como no se ve, no se contempla. Entonces creemos que hay que sacar un poco primero cambiar ese concepto, pero segundo también el tema de la sociedad inclusiva, hay que trabajarla para que a la larga podamos tener una educación inclusiva y a la larga una educación, si nosotros que hablamos de personas, con los mismos derechos que los demás, con los mismos derechos que todas las personas, y no queremos más derechos que otros niños. Sí, claro. Entonces creemos que hay que luchar, y no solamente por los niños, por los jóvenes y por los adultos. Hay muchos adultos con Asperger, con autismo, que están al cuidado de sus papás y que ya quedaron al cuidado de sus papás. ¿Me entendéis? Porque no tuvieron ese acceso y hoy lo tienen negado y ya no lo van a tener. Y papás mayores que cuando fallezcan... Que es la gran preocupación y es lo que hablábamos hace poco en un seminario, claro. O sea, una de las cosas que yo pensé cuando me dijeron tu hijo tiene un trastorno del espectro del autismo, ¿qué va a pasar cuando yo esté? ¿Quién se va? O sea, no estoy yo, no está la mamá, no están los abuelos. Y tú empezás a pasarte mucho rollo, y en el fondo ahí hay que... Ya, te empiezan a mirar de largo plazo. Claro, porque tú lo ves a largo plazo. O sea, en algún momento va a salir de cuarto medio, va a entrar a la universidad, irá a tener un trabajo, podrá tener un trabajo. Entonces es una de las grandes preocupaciones que nos vienen como papás cuando nos dan un diagnóstico. Y en el fondo no hay que trabajar, por eso nos decimos también que lo más importante es que hay que ocuparse antes que preocuparse. Porque hay que trabajar para lograr algún tipo de... En otros países los cambios culturales han venido de la mano también como de que los medios tomen este tema, más que tratarlo en términos como del problema, de tratar de hablar a través de historias. Recuerdo por lo menos 3 o 4 series y películas en Estados Unidos que tienen personajes con Asperger, como en este Big Bang Theory, en donde uno de los personajes claramente es un personaje construido a partir en base a de la condición. Y que ha generado toda una serie de polémicas. El mismo personaje, el actor, ha ido a centros educativos y a distintos estados en Estados Unidos promoviendo el conocimiento del Asperger y el tratamiento que tienen que tener las personas. ¿Se puede hacer algo así? ¿Ustedes han visto este tipo de temas? ¿Cómo abrimos el tema de la sociedad para que sea un tema positivo también? Para que no sea el tema negativo. Sí, ese es el tema, es lo que hablábamos hace poco. Los medios obviamente tienen un papel fundamental, básico. Pero lo que dices tú, cambiar la concepción, la percepción negativa que se pueda tener de lo que es el autismo y lo que es el Asperger. Partamos primero por no hablar de enfermedad, por ejemplo. Démosle un trato como corresponde, ¿cierto? Sí. Una condición, y hablemos, o sea, si vamos a hacer un reportaje, preguntemos a los que saben. No copiemos de Wikipedia ni de otros lugares que en el fondo hablan de enfermedad. Sí. Claro, cortar y pegar no sirve. Preguntemos a los que saben. No hablemos de enfermedad, no hablemos de padecer y no hablemos de sufrir. No hablemos de curas milagrosas, porque tampoco lo hay, por ejemplo. Y busquemos los aspectos positivos. Yo hace poco, cuando estaba haciendo el resumen del año, pensé, o tuiteé en el fondo, ¿por qué se habló de autismo en Chile el año pasado? Y si tú empezás a hacer memoria, en el fondo fue por el caso del niñito de Rafael Díaz, que murió, el chiquitito que se perdió en la playa. En Laguna Verde. Claro, hablamos el 2 de abril del año pasado porque a un senador se le ocurrió cortar y pegar un par de artículos y que ahora escoba y lo epidemia. Y a fin de año por el tema de la matanza en Estados Unidos. Y en el fondo son todos hechos negativos que repercutieron negativamente en esto. Volvimos a hablar de enfermedad, volvimos a hablar de padecer, de sufrir, y en el fondo... El lenguaje construye mucho. Claro, y en el fondo quedó, y te lo digo como papá, quedó la concepción de, Asperger igual asesino, por ejemplo. Y me lo preguntaron en Chile, oye, ¿tu hijo tiene Asperger? ¿Y qué onda? Entonces demuestra un grado de conocimiento o de desconocimiento que tiene que cambiar de una u otra manera. Internacionalmente hay manuales en el fondo para que los medios traten el autismo y el Asperger de determinada manera, que acá no sé por qué no se aplican, pero debería hacerse. Y parte por el tema de las películas, lo que me decías tú, acá no hay mucho, porque como hablábamos antes, no se conoce mucho. ¿Cambiarías un personaje, una teleserie? Puede ser, hay una obra de teatro que se llama Gladys, sí, claro, que se está dando ahora y se está reestrenando ahora, que tiene un personaje con Asperger. Y bueno, pero el teatro también tiene un público restringido, claro, no es masivo, ¿entendés? Claro, por cierto. Pero claro, si queremos conocer lo que es el Asperger, hay un par de películas muy buenas y otras muy malas, pero por ejemplo la serie
El estereotipo es espectacularmente estereotipo, el de Sheldon Cooper. Sí. Pero en el fondo, para no estar relacionando, porque en esto no hay dos casos iguales, no hay dos personas con autismo ni Asperger iguales, son todos los casos distintos. Entonces la idea es que tú no te encasilles con eso. Hay otra película que también se llama Mi nombre es Khan, que para mí por lo menos refleja más bien lo que es el Asperger en una persona. Aparte todo el trasfondo que tiene la película, pero tú lo ves como un personaje que fácilmente reconocible lo que es el Asperger. Hay varias más que, bueno, ahí te puedo dar un poco de tips, pero creo que ayudaría mucho, por ejemplo, lo que dices tú, una teleserie que tuviera un personaje con Asperger y en el fondo la idea es que la gente se interese y se cuestione, este actor X, este personaje tiene Asperger, ¿qué es eso? ¿A quién le pregunto? ¿Dónde voy? ¿A quién puede saber? Y ahí empezamos a abrir el tema, pero sacarlo de lo que queremos hacer nosotros, sacarlo de nosotros, de los papás, que un grupo que no somos cerrados, o sea, nosotros estamos cerrados porque nos cuesta mucho en el fondo entrar a otros lugares, no están los puentes. ¿Me entendí? A lo mejor ese es el camino y va a servir no solamente para que el resto de la gente conozca, también va a servir para que los medios aprendan más y se cuestionen y quieran saber lo que es la Asperger. Muchas gracias por eso. Te quiero regalar un libro de Ediciones B, una historia que llega con 40 años de retraso, que es la historia de Colo Colo en el año 73, que es una gran investigación periodística de Chomsky, Luis Urrutia O'Neill, que dicen que es el equipo que retrasó el golpe de Estado, y ahora 40 años, vale la pena. Muchas gracias. Gracias a ustedes.